Radio A, Rivadavia Posadas. Somos tu voz. Envía tu audio o mensaje a nuestro WhatsApp 3764-210461. Radio A. Somos tu voz. RX, Realidad Mixta. Ayer se concretó la mesa de debate salarial docente, se avanzó en un acuerdo, bueno, vamos a hablar de ese tema, pero también hay unos planteos que están realizando desde CEMAP-SEA y queremos saber en qué consiste. Vamos a saludarla a Mariana Lescafete. Gracias, Mariana, por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Todo bien, Mariana. Bueno, ¿conforme era más o menos lo que esperaban de este incremento salarial docente? Nosotros consideramos que, insistimos de vuelta, que planteamos que del 2023, que cuando vino el nuevo gobierno, digamos, se congeló el salario. Sí. Y quedó una deuda para nosotros que tiene que ver con el costo de vida, digamos, y lo seguimos ratificando y lo ratificamos ayer. Uh-huh. Y de hecho está intimado el Consejo de Educación al cumplimiento del artículo 6b, y eso lo están evaluando nuestros asesores jurídicos, porque estaríamos viendo en base a esa ley la deuda esa que está. En ese marco, ayer lo planteamos nuevamente. Sí. Obviamente que en ese marco se planteó que el análisis que hace el Estado provincial es que esta cuestión del gobierno nacional de no garantizar, digamos, un salario conformado a nivel nacional, porque no hay paritarias nacionales, porque sí, muchos dicen no tiene nada que ver el gobierno nacional, tiene que ver lo provincial, tiene que ver lo nacional y lo provincial, porque la ley de paritaria establece a nivel nacional que tiene que convocar a los gremios, pero eso no se cumple, digamos, y el claro, gobierno nacional quedó congelado el salario del 2023, por hablar de la deuda esta que le comento. sí. Al 2024 hay una ley provincial que es el Estatuto Docente, que establece que el 6b garantiza que el costo de vida, o sea, el salario de los docentes debe ser acorde al costo de vida. Si bien en el 2024 se empezó a reconformar el salario, porque hasta el 23 de noviembre quedó parado, hasta abril que hubo todo un escenario donde quedó plantado el mínimo salarial docente en 220.000. Sí. Luego en la mesa de mayo pudimos revertir con un acuerdo que puso un 50%, que nosotros incluso ahí no estuvimos firmando en el marco de que todavía parecía insuficiente a la inflación en el 2024, pero se reconformó con los distintos acuerdos que hubo después un poco más, pero quedó una deuda de un 32, un 40% en términos reales de déficit respecto del costo de vida, porque se habla mucho de la inflación, pero el costo de vida es otro, porque a la hora, la verdad, como siempre, como le dijimos ayer también, ellos hablan de 1 kilowatt, sale tanto, pero la gente ocupa varios kilowatts en servicio, también ocupa cuestiones de la canasta que sube todo, y el salario, la inflación está congelada porque el dólar está frisado, y etcétera, etcétera, cuestiones macroeconómicas que hacen que la inflación del INDEC sea entre el 2 o el 2,2 que salió ayer, la de enero. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la inflación, de enero hasta mayo, el acuerdo sustenta la inflación hasta acá, porque en definitiva supera o llega al 3% mensual, sí, ¿me entiende? Sí. Porque si usted divide el 15% dividido 5 meses, le da 3% más o menos. Claro. En una cláusula del acta de ayer se puso que si la inflación se dispara, se va a convocar a una nueva mesa para reevaluar el acuerdo. Eso dice el acta. O sea que el acuerdo en sí, por un lado, está bien planteado y está bien calculado en base a esta proyección de inflación, por un lado, ¿no? Sí, al inicio de, sí, la mesa, que empezó a las 9 y terminó a las casi 5 de la tarde, sí, no era fácil porque no se lograba eso. Era mucho menos el planteo del gobierno, y nosotros lo que queríamos mínimamente equiparar a la inflación, y si bien plantean es insuficiente, y sí, para los trabajadores en general el costo de vida sigue siendo mayor, pero también es cierto que la mayoría del pueblo votó a este gobierno que plantea que la inflación está congelada, y ese era el único punto que consideran que avanzaron
en mejorar la situación económica, cosa que nosotros tenemos una crítica hacia eso, pero ese es un tema más macro que lo que tiene que ver con el acuerdo en particular. O sea, nosotros en ese acuerdo de ayer también dice otra cláusula, que esta mesa no renuncia a ningún derecho adquirido, tienen que leer el acta. Y si leen el acta, el derecho adquirido es que hay una deuda residual que nosotros vamos a seguir reclamando. ¿Y esa deuda residual a cuánto ascendería y cómo se calcula? Se calcula en base a que esa tablita que creo que usted la tiene, están los números ahí, que dice que el costo de vida mensual de todos los meses que nosotros consideramos que hay un déficit, tiene un determinado valor y ese valor no se alcanzó con los incrementos salariales interanuales. Estamos hablando de noviembre a noviembre, de noviembre de 2023 a noviembre de 2024. Sí. ¿Se entiende? Sí. Ese noviembre a noviembre es lo que habla el estatuto, que al 1 de noviembre de cada año el salario anual debe ser igual al costo de vida, tanto para jubilados como para activos. Claro. Nosotros hemos reclamado eso y está, como le dije, con un número de trámite formal y los abogados están analizando el escenario hacia cómo reclamar esa deuda, digamos. Ese es un tema. Sí, ese reclamo de deuda residual, como se llama, ¿lo hace solamente CEMAP-SEA o se han sumado también otros gremios planteando algo similar? No, en el marco de esta mesa, el acuerdo era solamente sobre la inflación de todos los gremios, digamos. Sí. O sea, ellos no plantean el escenario anterior, eso es así. Claro. Nosotros somos lo que planteamos y lo ratificamos, no es que dijimos ahí, no, quédense tranquilos, no, volvimos a ratificar, pero cuando no hay acuerdo y la mayoría de los trabajadores, de los gremios que están ahí, acuerdan que hay que garantizar la inflación, y mínimamente, pero no es solo eso el acuerdo, porque después la gente plantea, sí, porque el básico y todo, discuten el básico docente todos los años y hay que mostrar el recibo. De ningún sector lo hacen, pero nosotros tenemos que mostrar nuestro recibo, esto, lo otro. Concretamente, el salario docente no es igual que un empleo público que tiene un salario casi en mayoría en negro y porque es así, y la antigüedad está congelada. En el caso de los docentes, la antigüedad no está congelada porque se hizo una lucha enorme en su momento para que se descongele, y eso implica que hay una pirámide salarial que acorde a la antigüedad se tiene que respetar un escalafón. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pongo suficiente básico, mínimamente tengo que sacar un denominado compensador que justamente acordaron con otros sectores que estaban en casa de gobierno en su momento y acordaron por fuera de esa mesa, un compensador que achata la pirámide, que licúa todos los incrementos, ya sea de movilidad, como tenemos un adicional 960 y otros adicionales, que no impactan claramente en el sueldo porque al estar dentro de esa bolsa que se llama compensador, no paga remunerativo unificable a la antigüedad y a la zona que corresponde por ley, ¿me entiendes? Sí, Mariana. Más o menos así. Mariana, y teniendo en cuenta este acuerdo que se ha celebrado en la jornada de ayer, y comparado seguramente a otras provincias y otros lugares, ¿cómo estamos nosotros aquí en Misiones en materia salarial docente con este incremento? Sí, comparado con otras provincias no podemos compararnos porque Santiago del Estero habla un 100%, pero Santiago del Estero tenía congelado y no hubo acuerdo de nada el año pasado, y otras provincias tienen otras realidades que yo me comunico con compañeros de todos los sectores de la nación, digamos, porque estamos en una confederación nacional y nos mandan los alcances, los acuerdos que han hecho, y lo hemos evaluado, y Misiones, digamos, sigue estando en el medio de la tabla cuando desde el 2020 que estábamos empezando la mesa estaba en el 24 de la tabla, digamos, las 24 provincias. Ahora, sabemos que es insuficiente porque el poder adquisitivo no es real, como lo estamos diciendo, pero acorde a la normativa del INDEC, digamos, o al costo de la inflación, está de acuerdo este acuerdo acorde a la inflación. No está por debajo de la inflación. Entiendo. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, Mariana, estamos muy atentos a ver cómo continúa lo otro, el tema de recuperar los recursos que quedan pendientes, las deudas residuales. Nosotros vamos ayer hicimos una previa de asamblea y pasamos a cuarto intermedio porque era muy sobre la hora, después de estar 5 horas ahí discutiendo. Claro. Y lo vamos a hacer la semana que viene, está planteada una asamblea provincial, y en base a eso vamos a definir, no lo voy a definir yo unilateralmente, pero en definitiva la mayoría de los compañeros que estuvieron en la asamblea estaban conforme, no en el sentido dinerario, pero sí con la estrategia planteada, porque consideramos que no es solo, como le digo, y por último
le comento lo que está en el acta. Ujú. Mientras a nivel nacional están echando a gente, acá se está titularizando gente. Claro. Y titularizar no es pequeño detalle, porque si quedo sin trabajo, estoy sin salario. Ese es uno de los puntos que se va a trabajar y van a empezar a hacer los cursos en abril. Y para ello también se garantiza adicionales que estaban distorsionados de lo jerárquico, que no cobraban prácticamente nada porque tenían menos posibilidad por los puntos índice y mejoraron este mes. Van a cobrar más o menos un aumento entre 140 y 200 en cuanto a la situación que está planteada en el acuerdo este. Entiendo. Así que nosotros consideramos que si insuficiente siempre es, porque nunca en un acuerdo es todo lo que queremos, pero en el marco de lo positivo o negativo valoramos el tema de seguir planteando escenarios de discusión sin perder la posibilidad del diálogo, porque en definitiva todo lo que buscan los que luchan de alguna u otra forma es buscar una mesa para discutir. Nosotros en la mesa ya estamos y consideramos que ese acuerdo no es solamente insuficiente como plantean algunos, sino que no es suficiente en cuanto al costo de vida, pero sí es un acuerdo aceptable en términos generales por todos los elementos que componen el acta acuerdo. Agradecido como siempre, Mariana, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Allí la teníamos a la dirigente de SEMAP-SEA, Mariana Lescafete, charlando con nosotros sobre el acuerdo salarial al que han celebrado en la jornada de ayer en la mesa paritaria con el gobierno de la provincia de Misiones, y también esta deuda residual que están por profundizar en planteo en los próximos días. Antonio Villalba está presentando RX. Realidad mixta para ver todo lo que está pasando. El rotativo del aire de Radio.